se les ha subido la práctica, me imagino que ya la habrán revisado algunos. Veamos, como estudiantes, una de las mayores preocupaciones son las notas que obtenemos ya sea en un examen o las notas finales. En la universidad cada nota puede tener un peso diferente al momento de calcular el promedio final del curso. Por eso se habla de un promedio ponderado. De forma similar, cuando nos desplazamos de un lugar a otro utilizando algún medio de transporte público, hacemos un cálculo del tiempo que nos tomará llegar al destino en función a la velocidad a la que se desplazará el vehículo. Sin embargo, sabemos pues que el vehículo va, pare, sube, baja, acelera, desacelera, viaja a diferentes velocidades. Y entonces, ese cálculo que hacemos es un cálculo promedio de velocidades. Entonces vamos a ver las aplicaciones del promedio ponderado, cómo varía el promedio aritmético y también los otros promedios y cómo determinar con respecto a una velocidad promedio. La fórmula de promedio ponderado es el número de datos 1, en este caso, como el ejemplo está aquí, en función a notas que ha sacado una sola nota en cada práctica. Entonces aquí en realidad sería cantidad de datos 1 por su promedio 1, más cantidad de datos 2 por su promedio 2, más cantidad de datos 3 por su promedio 3, sobre la suma del total de datos. En este caso aquí sería los pesos. Los pesos equivalen a la cantidad de cursos, digamos así. Cuando tú vas a la universidad, la nota viene a ser la nota promedio, digamos así. Esa nota que sacaste es tu nota promedio. Y el peso viene a ser el equivalente a la cantidad de cursos. Cuando tú llevas o vas a dar una práctica peso 2 y sacas nota 15, es como que hubieras dado 2 exámenes y en ambos hubieras sacado 15. Ese es el equivalente, ¿no?, del peso. Tienes 2 exámenes con nota 15. Cuando das el primer examen, su peso es 4, es como que hubieras dado 4 exámenes y en los 4 sacaste 18. Así se funcionan los pesos. Los pesos es como si fuera la cantidad de cursos. ¿Ya? Tú en el colegio llevas como 20, 23 cursos. En la universidad llevas 6 cursos, pero cuando sumas los pesos salen como 21, 22 o 23. Es como si llevaras 23 cursos prácticamente. ¿Ya? Muy bien. Variación del promedio aritmético. Antes de ver la variación, vamos a ver ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver los ejercicios. Vamos con el ejercicio número 1. ¿Qué dice? El promedio aritmético de 50 números es 16. A 20 de ellos se le añade 7 unidades y a los restantes se le quita 3 unidades. Ya, bueno, eso es con variación. Un estudiante lleva un curso en la universidad en el que se consideran 3 tipos de evaluación. Ahí está. Cada uno de ellos tiene un determinado peso. ¿Cuál será el promedio ponderado del estudiante en ese curso? Entonces, lo que tienes que hacer aquí es multiplicar, ¿no?, la nota por el peso. Sacaste 14 notas en 2 cursos. Sacaste 16 de nota en un curso. Sacaste 13 de nota en 2 cursos. Para sacar tu promedio, pues hay que dividirlo entre el total de cursos, ¿no? O el total de exámenes, digamos así. 2 más 1 más 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Oh, Castillo. 3 por 2, 26, más 16, más 14 por 2, 28. Sumamos. 6 y 6, 12 y 8, 20, lleva 2, 2, 4, 70. 6, 70. Entre 5, 14. 14 de nota. ¿Estamos de acuerdito?
Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Muy bien. Continuamos. ¿Qué dice el que sigue? ¿Qué dice el que sigue? Habla. En un aula de 40 alumnos, el promedio de estatura es de 1,65. En el video también les digo que el promedio ponderado se utiliza no solamente para ese ejemplo clásico que muestran ahí, sino también para aquellos problemas donde agrupan, ¿no? Por ejemplo, agrupar a un número de personas en dos bloques, varones y mujeres, también funciona el promedio ponderado ahí. Entonces, me están dando la estatura promedio. ¿Y cómo lo han tenido que sacar? Si han trabajado por bloques, ¿qué han tenido que hacer? Aunque acá está hablando de variación, ¿no? Ya, todavía no quiero meterles variación hasta que les explique esa parte. Vamos con otro. Vamos con esto. El siguiente cuadro muestra las notas obtenidas por un alumno al finalizar el primer semestre de la Facultad de Contabilidad. Bueno, acá son cursos, ¿no? Y como te digo, estos pesos aquí equivalen a número de cursos. 4 cursos, 7 cursos, 11 cursos, 15. Al final ha llevado 17 cursos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Así es. Pero como tú ves, solamente hay 6 acá, ¿no? 6 títulos. Determine la menor nota que deberá obtener en lengua si para aprobar el ciclo la nota mínima probatoria es 3. Entonces, su promedio, la nota promedio, ¿cómo la sacamos? Multiplicando, ¿no? 12 de nota en 4 cursos, 11 de nota en 3 cursos, 16 de nota en 4 cursos, 14 de nota en 4 cursos y X de nota en 2 cursos. Muy bien. Y lo dividimos entre el total de cursos. Ahora, esta nota promedio debe salirte mayor o igual a 13. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos arriba? 48, 33, 64, 56. 6 y 4 es 18 y 3, 21, lleva 2, 6 y 6, 12, 201. 3, 201. 15 y 5, 20. Entonces te queda 201 más 2x. Esta suma salía 17, que luego va a pasar a Multiplicar. multiplicar, ¿correcto? 21 lleva 221. 2, 7 y 3, 10, 12 llevas 1, 221. 221. Entonces, la nota que debió sacar debió ser mayor o igual a 10, ¿sí o no? Sí. ¿Pero qué te piden a ti? La nota mínima. Respuesta 10 Cosita. entonces. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Ya este es de velocidades.
Ahora sí, vamos a regresar a hablar de la variación del promedio. ¿En qué consiste esto de variación del promedio? Tú vas a modificar los valores iniciales de los datos y la idea es cómo repercute. En algún caso vamos a aumentar los valores y en otros vamos a disminuir los valores. Y la idea es cómo repercute en el promedio. Dice acá, supongamos que tenemos las notas 14, 15, 13, 16 a partir de las cuales calculamos su promedio. A esto le llamamos también el promedio inicial, la media aritmética inicial. Sin embargo, se desea modificar dicha nota. Le vamos a agregar 3 puntos a las 2 primeras notas y le vamos a quitar 2 puntos a las 2 últimas notas. Y después de hacer eso, calculamos el nuevo promedio y nos sale 15. Y a eso le llamamos el promedio aritmético final. Pero hacemos este tipo de arreglo, ¿no? Dejamos los valores originales 14, 15, 13, 16 y agrupamos estas cantidades que se han aumentado, que se han quitado. Y separamos en dos fracciones homogéneas. Entonces lo que queda acá es el promedio inicial. El 15 es el promedio final. Y esta parte que está acá es lo que conocemos como la variación del promedio. Entonces, la variación del promedio, ¿en qué consiste? Consiste en calcular un nuevo promedio, si te das cuenta. Un nuevo promedio aritmético con la misma cantidad de datos anteriores, porque no ha sido modificada esa cantidad de datos. Pero en el numerador solo se colocan las cantidades que se han aumentado y las cantidades que se han disminuido. Solo con ellos. Y a eso le bautizamos nosotros como el delta de promedio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ya. De ahí sale esta ecuación prácticamente. Y de ahí tú puedes despejar lo que quieras. Y aquí te dan un ejemplo, ¿no? La media aritmética de 20 números es 18,5. Determina el nuevo valor del promedio aritmético. Este es el promedio inicial. Si a 5 de ellos se les aumenta 10 unidades y a 4 de ellos se le quita 8 unidades. El trabajo solo es calcular el delta de promedio. A 10 se le aumentó 5. 10 por 5 positivo. A 4 se le quita 8. 8 negativo por 4. La suma siempre entre la cantidad original, aunque no le modifiques a todos. Como sale positivo, quiere decir que va a incrementar. Este promedio original o inicial se va a incrementar en 0,9. Y salió el problema. Mira que tú no conoces ninguno de los 20 números. ¿Cuáles son? No es necesario. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿puede volver a repetir? Claro. El ejemplo. Tenemos un total de 20 números. Que no los conozco quiénes son. ¿Qué se ha hecho para calcular este promedio? Se ha sumado el valor de los 20 números y se ha dividido entre 20. Y ha salido 18,5. Luego, a 5 de estos números, que no sé ni quiénes son, pero son 5 de estos 20, se les va a aumentar 10 unidades a cada uno. Y a 4 de ellos se les va a quitar 8 unidades. Entonces, la variación de promedio aritmético solo trabaja con lo que aumento o quito. A 5 de ellos le agregué 10. ¿Cuánto agregué en total? 50. A 4 de ellos le quité 8. ¿Cuánto voy a quitar en total? 32.
agregué 50 y quité 32. Quiere decir que la suma original de esos 20 números se va a incrementar en 18 unidades. Y lo divide siempre entre el total de números, que es 20. El promedio aritmético va a incrementar en 0,9. Entonces no te olvides de esta fórmula, ¿no? El promedio aritmético final es el promedio aritmético inicial más la variación de promedio. El promedio aritmético final es igual al promedio aritmético inicial, que es este, más la variación del promedio. Si sale positivo, recuerda que el promedio va a aumentar. Si sale negativo, no te asustes. Lo que va a provocar es que el promedio disminuya. ¿Se entiende? Sí, profesor. Solamente se aplica si son sumas y restas, ¿verdad? Sí, después vamos a la otra propiedad con la multiplicación. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, veamos ahora los problemas que nos habíamos salteado. ¿Qué dice acá antes de entrar a velocidades? El promedio aritmético de 50 números es 16. ¿Eso qué viene a ser para ti? Tu promedio aritmético inicial. A 20 de ellos, variación del promedio aritmético. A 20 de ellos, ¿qué se les está haciendo? Se les va a aumentar 7 unidades. A los restantes, ¿cuántos son en total los números? 30. 50. Entonces, ¿cuántos son los restantes? Si por acá hemos trabajado con 20 números. Al resto significa los otros 30. Se le va a quitar 3 unidades, perdón. Ahí está. 20 por 7, 140. Aquí va a salir negativo 90. ¿Qué te sale arriba? 50. Entre 50, 1 positivo. ¿Qué implica eso? Incrementó. Que el promedio va a aumentar en 1 unidad. ¿Cuál sería tu respuesta? 16 más 1 de fuerza tus neuronas. 17. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Difícil? No. No es difícil. En un aula de 40 alumnos, el promedio de estatura es de 1,65. Tenemos un total de alumnos de 40. Tenemos una estatura promedio inicial de 1,65. Si cada varón se le quita 3 centímetros, ahora ojo que el total de personas significa la suma de varones y mujeres, ¿o no? Sí. Muy bien. Entonces, como me pide determinar el número de varones, hay que tener en cuenta lo siguiente. En la variación de promedio, si cada varón se le quita 3 centímetros al número de varones, le quito 3 centímetros. Ya la mujer, ¿cuántas serían las mujeres? 40 menos B. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Listo. Sobre el total de personas, que sería 40 o no. Sí, profesor. Sí, profe. Ahora, date cuenta que aquí estamos hablando de la variación nada más, ¿ah? Lo que ellos te están dando acá es el promedio final, la estatura promedio final. Eso es la estatura promedio final. Entonces tú sabes que la variación de promedio es la final menos la inicial.
Pero la final es mayor o es menor. Es menor, ¿no? 1,635, 1,650. Conclusión, ¿va a aumentar o va a disminuir? Ha disminuido, ¿no? Sí, ¿Cuánto? 0,015. Esto es lo que debe salirte a ti acá. No me dejes de poner el signo, ¿ah? Porque si no, ahí sí malogras todo. Ah, y las mujeres les había aumentado, ¿no? Aquí era por más uno. Me había olvidado de poner el más uno. Ahora sí, chicos. Menos 3b más 40 menos b. Esto pasa ya. Este cero lo vuelve 0,15 nada más. Por 4, 0,60. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. O también lo puedes dejar indicado, ¿no? Ya es cuestión de gusto del cliente. Listo. Viene para acá. ¿Qué te quedaría? ¿Vas a sumar o no? Sí. ¿El otro queda 4b o no? A ver. Chequeando. Yujú. 10,15. Ah, pero un detalle. Ja, ja, ja. No nos hemos percatado de algo. No nos hemos percatado de algo. Que ya me di cuenta. ¿En qué está el incremento? Está en centímetros. Y esta variación está Metros. Metros. en metros. Entonces aquí nomás lo voy a corregir. Lo multiplico por 100. ¿Quedaría así o no? Sí, profesor. Ahora sí. Uno coma cinco. Porque todo tiene que estar. Esto está en centímetros. Centímetros se debe estar en centímetros. Ahora sí. Menos 3b. Más 40 menos b. Es igual a 6, ¿no? 60. Yujú. Nega. Negativo. Negativo 60, ¿no? ¿Así está o no? Sí, profesor. Entonces sube valdría 20, 20, pues. 25, 25. Entonces nos queda 100 es igual a 4v. ¿Cuál es la clave? Durito. Durito. Profesor, en la variación siempre se va a multiplicar así. Si le, por ejemplo, ahí dice, se le quitamos 3 centímetros, es, le Yo ha le puesto pongo el varón en signo 3. menos para que te acuerdes que le estás quitando. Y a la mujer le aumentas 1, le pongo más 1 para acordarte que le estás sumando. Porque puede ser Ah, que ya. les quites a los dos, les sumes a los dos. ¿Ya? Ah, ya, ya, profesor. El signo te indica si estás aumentando o estás
disminuyendo. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Ya, mucho cuidado que habían mezclado metros con Centímetro. centímetros. Listo. ¿Qué dice el otro ejercicio? La nota promedio en un examen tomado a 40 alumnos es 12,8. Ya tenemos un total de 40 alumnos. Nota promedio 12,8. El profesor decidió aumentar 3 puntos a los desaprobados, por lo que el nuevo promedio es de 13,4. ¿Cuántos fueron los desaprobados? Y te dan el promedio final. $13,4. ¿En cuánto está la variación de promedio? La final menos la inicial. ¿Cuánto te da? 0,6. Ahora, esta variación de promedio, ¿cómo lo calculas? Mira que solamente le has aumentado 3 puntos a los desaprobados. Entonces, a los aprobados no le has hecho nada. Entonces, el delta de n, ¿cómo sale? El número de desaprobados por su incremento, dividido entre 40 alumnos. Eso nos debe dar 0,6. Entonces, ¿cuánto sale de 8? Sí, profesor. Profesor, siempre a la variación siempre va a ser con el mismo, el total, ¿no? Sí, abajo va el total. Siempre, siempre. Sí, abajo va el total. Ahí ya, Ya, profesor. Ya, profesor. arriba va solamente Lo que varía. lo que aumentas o disminuyes, pero abajo va el total. Y eso lo demostraba al comienzo cuando en la diapositiva hemos visto que hemos formado fracciones homogéneas. ¿Te das cuenta, no? Ah, sí, 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 sí. Por eso es que va con el total. ¿Qué dice el problema 5? Esto ha venido en examen de admisión, ¿ya? Relación entre varones y mujeres. Ha sido pregunta de examen de admisión. La estatura promedio de un grupo de 50 personas es 165. Pero si cada varón midiera 2 centímetros más y cada mujer 1 centímetro más, el nuevo promedio sería. Entonces, conforme vamos manejando esto, lo podemos ir haciendo mucho más rápido ya. Tú pones acá el número de varones, ¿está bien o no? Cuidado que está en centímetros, siempre tengamos en cuenta eso, ¿ya? Midiera 2 centímetros más. Y cada mujer. Profe, pero acá no ha puesto 50 menos B, ¿no? Porque como habla de varones y mujeres, una razón geométrica, voy a ponerlo directamente. Cada mujer 1 centímetro más. Y como preguntó Carlitos por ahí, abajo tiene que ir el total, sí, pero no voy a poner 50, voy a poner la suma de varones y mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y como esta es la variación de promedio, esta variación sale de la resta de estos dos. Entonces acá de frente pongo la resta de esos dos. Y en una sola línea, en un solo renglón, en una sola ecuación, como quieras entenderlo, ya estamos planteando el problema. Entonces, conforme tengas práctica, trata de hacerlo rápido, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Aquí te queda 2b más una m. ¿Esta resta qué te da?
1,4, que viene a ser 14 décimos, que viene a ser 7 quintos. Esto lo pasas a multiplicar allá. Este 5 viene para acá. Y te queda 10v más 5m es igual a 7v más 7m. 3v, 2m. La pregunta es relación entre cantidad de varones y mujeres. Tú ya sabes que la palabra relación es una razón geométrica. Entonces paso el m a dividir. Ahora me entendiste por qué no usé el 50 o puse acá 50 menos m. Sí, profesor. Para que en esa ecuación ya me salga directamente la relación varones y mujeres. Porque si mezclo al 50 voy a tener que calcular uno por uno y al final hacer otra ecuación más. Ahí no, ahí ya me sale directo. Ojo que esta ha sido pregunta en examen de admisión. Esta ha sido pregunta en examen de admisión. ¿Ya, chicos? Son clásicas. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es las velocidades promedios. Pasamos a lo que es la velocidad promedio. Esto lo sabes por física, ¿ya? Esto lo sabes por física. Cinemática, el famoso MRU. ¿Cómo se calcula una velocidad promedio? Distancia total recorrida entre tiempo total empleado. Ojo que hay problemas donde voy a usar toda esta relación, ¿ah? Así voy a tener que calcularlo. Pero aparecen dos casos particulares. Son casos particulares, son situaciones particulares. No va a ocurrir en todos los casos. ¿Qué pasa si nosotros nos damos cuenta que las distancias son iguales? O sea, tú vas a recorrer distancias iguales. Por ejemplo, yo voy a viajar de Chiclayo a Tumán y en la noche regreso de Tumán a Chiclayo. Entonces estoy recorriendo la misma distancia porque Chiclayo y Tumán no se han movido y voy a ir por la misma pista. De repente, a la hora que me fui me llevó una moto lineal y a la hora que vengo me vengo en un auto último modelo, un Yari, ¿no? Del año. Y el chofer viene pues pero volando, ¿no? Entonces he viajado a velocidades distintas, pero he recorrido la misma distancia en la ida y en la vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, cuando tú detectes que el problema es de distancias iguales, al final, para calcular la velocidad promedio, ya no hay necesidad de que hagas todo esto, sino solamente le apliques la fórmula de promedio armónico, la fórmula de promedio armónico a las velocidades que te dan. Y cuando más bien recorras con tiempos iguales. Oye, yo me he demorado 3 horas, pero la primera hora viajé a 40 kilómetros por hora. La segunda le aumenté un poquito a 50. Y en la tercera le metí la pata a 80 kilómetros por hora. Ah, ha recorrido en tiempos iguales. Trayectorias en tiempos iguales, ¿cierto o no? Ahí la velocidad promedio es el promedio aritmético de las velocidades. No te olvides, si las distancias son iguales, aplica la fórmula de promedio armónico. Si los tiempos son iguales, aplica la fórmula de promedio aritmético. Si no es ninguno de los dos casos, aplica esta fórmula, distancia total sobre tiempo total. ¿Me dejo entender? ¡Yujú! ¡Yujú! Sí, profesor. Ok. Veamos entonces nuestro problema. En una pista circular, jóvenes, vas a hacer un recorrido en una pista circular. Un automóvil se desplaza con estos valores de velocidad en cada vuelta. En cada vuelta. ¿Qué significa? Háblame. ¿De qué caso crees que está tratando? De la misma distancia. Claro.
Él parte y regresa al punto de partida. Una vuelta completa, después otra. Y en cada vuelta ha ido cambiando los valores de velocidad. En total ha dado 8 vueltas. Este también es clásico utilizar. ¿Por qué? Porque estos numeritos son interesantes y tú ya lo debes recordar por el tema de series. Tú ya lo debes recordar por el tema de series. Esos numeritos 12 y 12, 20 son clásicos. Muy bien. Entonces, 1 por 2, 2 por 3, ¿no? Como son 8 vueltas, 8 por 9 será la octava vuelta, ¿no? Háblame. ¿Está claro? Sí, profesor. Listo. Entonces ya sabes que si las distancias son iguales, ¿qué fórmula vas a aplicar? ¿Qué fórmula vas a El aplicar? armónico. Armónico. ¿Y cómo es la fórmula de promedio armónico? Clase pasada. El número total de velocidades sobre la suma de las Inversos. inversas. Y esto lo hemos conversado en algún momento cuando hemos hecho reparto proporcional inverso, te comenté. Esa sumatoria es la más básica de todas. La más básica de todas. No tienes que romperte la cabeza sumando. ¿Qué se hacía? ¿Te acuerdas o no? El 8 subía. Entonces la suma, ¿cómo va a quedar abajo? 8 novenos. Nada más. Arriba le pones denominador 1 y aplicas extremos y medios. Haz un esfuerzo neuronal. ¿Va a salir 9 o no? Habla. Sí, profesor. Listo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué dice el problema 8? Un ciclista recorre 880 kilómetros de una carretera de la siguiente manera. Los 400 primeros kilómetros a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Los siguientes 300 a 75. Y finalmente lo que queda a 30. Determine la velocidad promedio que empleó el ciclista en todo el recorrido. ¿Qué tienes que hacer? Ahí vas a aplicar la fórmula general o no. Distancia Sí, total sobre tiempo total. Pero no te olvides de tu triángulo del movimiento, tu triángulo de la cinemática. ¿Cómo era? D igual BT, ¿sí o no? sí, profesor. Ahí está. Para hallar la distancia total, solamente tienes que sumar distancias, pues, ¿no? Bueno, ya la tienes, que son 880, ¿no? Sí. Ya está. El detalle va a ser los tiempos. Tienes que sumar los tiempos en cada tramo, que sería dividir distancia sobre velocidad, 400 entre 40. Y va a salir en hora, no te olvides las unidades. Distancia sobre el valor de la velocidad, 300 sobre 75. Lo que queda, a ver, ¿cuánto va hasta acá? 700, quedan 180, ¿no? A 30 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profesor. Aquí te queda 10. Aquí te queda 4. Y aquí te queda 6. ¿Está bien? Sí, profesor. Entre 20. ¿Qué te queda? 4, 44, 4. no. ¿Se entendió la aplicación de la fórmula general? Sí, profesor. Cuando no te encuentres con los casos particulares de distancias iguales o tiempos iguales, tienes que aplicar esa fórmula. ¿Estamos, chicos? Habla. 9. ¿Qué dice la 9, Chibolín? Un auto recorrió desde la ciudad de Lima hasta Ica de la siguiente manera. La primera hora lo hizo a una velocidad de 30 kilómetros por hora, la segunda hora 80 kilómetros, la tercera hora y la última hora. ¿Qué pasó? Vamos, interprétalo. Podríamos Son decir que 4 son, horas. podríamos decir que son tiempos iguales o no. Sí. Claro, porque ha dividido 4 horas en bloques de una hora. Y si son tiempos iguales, ¿qué se te ha dicho? ¿Cómo calcula la velocidad promedio? Con la Por fórmula media de aritmética. promedio aritmético. Muy bien. Entonces, son 4 velocidades. Lo sumas y lo divides entre 4, nada más. 30 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. 100, 210 creo. Sí, profe. Entre 4, 52,5. Vamos, dímelo. ¿Estamos de Lapicito, acuerdo? profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Se entendió? Todo claro, profesor. El único oscuro soy yo. Y ahora vamos viendo una mezcla, ¿ya? Una mezcla de todo lo que hemos visto ahorita. Y por ahí aparecen un par más de propiedades. A un aula de 10 personas cuya edad promedio es 17 años, se incorpora un alumno. Y el promedio aumenta en un año. Al día siguiente se incorpora otro alumno. Dime, ¿se incorpora 2 alumnos más o no? Sí. Ya. Pero ojo, ¿ah? Aquí hay un detalle que no ha ocurrido en los problemas iniciales. En los problemas iniciales tú no aumentabas cantidades. O sea, tú no agregabas nuevos números. ¿Sí o no? Sí. Sino aumentabas a las que ya tenías o le quitabas a las que ya tenías. Pero acá no dice eso. ¿Qué dice acá? Se lo aumenta uno. Entonces va a variar el número de datos, ¿ah? Va a variar el número de datos. Entonces, el primer día, digamos así, el primer día, ¿no? ¿Qué ocurrió el primer día? Sumaste las edades de las 10 personas, lo dividiste entre 10 personas y te salió 17. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo. El segundo día, ¿qué pasó el segundo día? Le aumentaste la edad de la otra persona y lo dividiste ya no entre 10, sino entre 11 personas. Y el promedio incrementó en 1, quiere decir que ahora es 18. ¿Está bien o no? Sí, profesor. ¿Ya la captaste? Sí. El tercer día, ¿qué pasó el tercer día?
Le agregaste una persona más. Y lo dividiste entre 12 ahora. Y ahora es 19 el promedio. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Muy bien. Entonces aquí lo vas a hacer bien facilito. Esto pasa a multiplicar. La suma era 170, ¿no? Sí, profesor. Ese 170 lo vas a reemplazar acá. Este 11 pasa al otro lado. 198, ¿no? La primera persona que agregaste tenía 28 años. Esta suma es 198. Más la edad de la segunda pasa a multiplicar 12 por 19. 190 más 38. 228. ¿Qué edad tenía la segunda persona? Habla. ¿30 años? Sí, profesor. ¿Qué te han pedido? La edad promedio de las dos personas o de los dos alumnos que se incorporaron. ¿Qué nos va a salir? ¿29 o no? 29. ¡Yujú! ¿Se entendió, mis chicocos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok.